Bienvenidos a una nueva emisión de Jóvenes y el Derecho. El día de hoy hablaremos de desaparición forzada y el papel del ejército. Bienvenidos a una nueva emisión de Jóvenes y el Derecho. El día de hoy me complace presentar a una muy buena abogada en proceso y un muy buen abogado que me parece que tendremos una charla el día de hoy bastante fructífera, un tema desde mi punto de vista muy interesante y a ver qué sale el día de hoy respecto de este intercambio de ideas. Hablaremos sobre la desaparición forzada y cuáles como sus retos, sus complicaciones y prácticamente qué es lo que está sucediendo en México con relación a esta figura. Entonces empezamos por ti, Pau, para que nos puedas decir quién eres, si trabajas, dónde estudias y cuál es uno de tus hobbies en específico y sobre todo tu edad para saber el futuro de México. Ay, claro que sí, muchas gracias, Adrián. Pues soy Paulina Centeno Morfín, como ya me introdujiste. Estudio actualmente en la Escuela Libre de Derecho. Acabo la carrera en agosto, ya termino, ya voy en 5º año. Actualmente llevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 años y medio con el ministro Pardo, en una mesa civil y administrativa, y también estuve en una mesa penal. ¿Qué más? Me gusta mucho correr, y mis hobbies son... correr es mi pasión, pero también me gusta dedicarme a los triatlones, o sea, a los 3 deportes. Complicado, ¿no? Complicado Y mucha disciplina, al parecer. Sí, claro que sí. Diego. Gracias, Adrián, gracias por la invitación. Yo soy Diego Martínez Ríos. Tengo 22 años, acabo de egresar de la Libre en agosto y actualmente colaboro en la dirección de la biblioteca de la Escuela Libre de Derecho y estudio filosofía en la Universidad Panamericana. De hobbies, me gusta leer claramente. El estudio, seguramente. Me gusta natación y también pintar. Súper, Diego, muy bien. Pues bueno, creo que estamos en una muy buena mesa para poder debatir y hablar sobre este tema. Empezaría contigo, Pau, para que nos explicaras, en principio, en general, para tomar o ir entrando en materia, sobre qué es la desaparición forzada, cuál es el marco jurídico, más o menos, evidentemente, cómo podemos entender esta figura. Ok, claro que sí, Adrián. Pues mira, yo partiría de la base del jus cogens. El jus cogens, reconocido internacionalmente, es este conjunto de derechos respecto a los cuales no se puede pactar en contrario. Tenemos la tortura, no se puede torturar, obviamente no se puede pactar en contrario, la no discriminación y últimamente se ha incluido la no desaparición forzada. O sea, desde el punto de vista del derecho internacional, está en la cúspide del andamiaje jurídico o de la jerarquía normativa de cualquier estado el hecho de que no se permita, bajo ninguna circunstancia, lo que es la desaparición forzada. Ahora, antes de entrar al marco jurídico, a mí me gustaría platicar de los elementos de la desaparición forzada para que, digamos, entremos en contexto. La desaparición forzada, partiendo de la base internacional, es un delito que se compone de 3 elementos principales, independientemente de las clasificaciones de estos elementos. Primero hay una privación de la libertad. Tenemos muchos delitos respecto a los cuales hay privación de la libertad, pero aquí iniciamos con una privación de la libertad. En la desaparición forzada, la privación de la libertad puede ser tanto legal como ilegal. Porque si hay una detención o una privación de la libertad legal, en sí se puede convertir en desaparición forzada dependiendo de lo que suceda después. Esto me lleva al siguiente elemento. Esta privación de la libertad debe realizarse o debe llevarse a cabo por parte de agentes estatales.
Y últimamente también se modificó nuestra ley en el sentido de que también esta privación de la libertad se realice por particulares, siguiendo órdenes por parte del Estado, ¿no? Y el tercer elemento que tendríamos respecto de la desaparición forzada, que es el elemento más importante y lo que la caracteriza, es que no se da información respecto del paradero de la persona. O sea, privo de la libertad a la persona, primero, por parte de un agente estatal o de un particular siguiendo órdenes del Estado o ayudando al Estado. Y en tercera circunstancia, no doy información de esta persona. Es decir, no doy información de su paradero, o bien, que es lo que casi siempre pasa, el Estado niega haber detenido a esta persona. Entonces, ya entrando y sabiendo estos tres elementos de la desaparición forzada, habría simplemente que decir que es un delito tan relevante y tan importante porque el sujeto activo del delito es el Estado. Y finalmente es el Estado, por parte de su poder legislativo, es el que crea las leyes de desaparición forzada, es el que está encargado de la seguridad pública. O sea, es casi combatir armas con piedras, ¿no? O sea, el Estado es el garante de nuestra seguridad, es el que se encarga de protegernos y pues es totalmente, digamos, entrar a un terrorismo estatal, el hecho de que el mismo Estado sea el que pueda cometer este delito. Y bueno, ya para pasar con Diego, nada más me gustaría mencionar 3 características de la desaparición forzada, muy importantes, que, bueno, lo retomaremos después, me imagino, pero es un delito pluriofensivo, primero que nada. No solamente afecta a la persona que ha sido desaparecida, sino a que sus familiares, a sus amigos, sobre todo porque pues, sufren hostigamiento, amenazas, incluso se les restringe su libertad de circulación de facto. Es un delito permanente, es un delito que nunca va a prescribir. ¿Okay? Y finalmente es un delito continuado, se comete de momento a momento y yo cerraría diciendo, se comete de momento a momento mientras no sabemos dónde se encuentra la persona, porque si encontramos a la persona carente de vida, pues ya no estaríamos hablando de desaparición forzada, claro, sino que de un homicidio. Ok, nada más aquí para dejar en claro qué significa eso de que no prescribe el delito. Ok, pues la legislación penal y nuestro sistema jurídico permite, por un tema de certeza y seguridad jurídica, que después de cierto periodo no se pueda ya atribuirle responsabilidad penal a una persona por la persecución de un delito. Y en el caso de la desaparición forzada, como justamente es un delito pluriofensivo y afecta a la sociedad, familiares y amigos, pues mientras no sepamos dónde está esta persona, cuál es su paradero, qué le sucedió, qué le pasó, el delito no puede prescribir. O sea, el delito se comete de momento a momento, continúa. Entonces, por lo tanto, puede ser investigado en cualquier momento. En cualquier momento. Como víctima puedes llegar, denunciar en cualquier momento. En cualquier momento. Y justo por eso, bueno, el caso emblemático de Rosendo Radilla, o sea, fue en la Guerra Sucia con el tema de Lucio Cabañas y hasta pues 40, 50 años después fue que se emitió por la Corte Interamericana de Derechos Humanos una sentencia al respecto, ¿no? Ok, súper, Pau. Bueno, pues ya Pau nos dio toda una introducción. Ya lo abordó, ya. Toda una gran introducción Vámonos. respecto de qué es la desaparición forzada, pero ¿cuáles son tus perspectivas respecto de este delito, Diego? Yo, para complementar a Pau, diría que es también un supuesto de prisión preventiva oficiosa, es decir, está específico en el catálogo constitucional y además internacionalmente, como bien dijo Pau, nace como un hecho en las naciones, pero donde empieza la regulación es en el ámbito internacional, donde hay la consternación y incluso el propio Estatuto de Roma lo clasifica como un crimen de lesa humanidad si se cumplieran las características de que fuese sistemático y generalizado y con conocimiento por parte del Estado, además de definirlo, pero cabe aclarar que no fue el Estatuto de Roma el primer instrumento internacional que lo definió, sino la Convención Interamericana. Y esto está muy ligado a lo que decía Paulina de sí es un delito complejo de entender, incluso social y culturalmente, porque es un momento en el que aquellas personas que están designadas y han jurado lealtad a la protección de la ciudadanía, contravienen contra esta ciudadanía y se da este hecho delictivo que, como decía Paulina, es pluriofensivo y esto da que su regulación, su marco jurídico, no solamente esté en un marco
monopólico nacional o incluso internacional, sino en una serie de diversas convenciones que irradian por esta naturaleza pluriofensiva del delito. Ok. Bien, y tomando esto en cuenta con relación a lo que dice Diego, ¿de dónde surge esta? Ya nos decía más o menos Diego, bueno, viene de la Corte Interamericana, pero más específico, ¿qué dice la Corte Interamericana con relación a esto? ¿Y por qué se vuelve tan trascendente para el Estado mexicano tener esta figura? Porque entiendo que pues obviamente antes no la teníamos, ¿no? No la teníamos regulada. Y entonces, ¿cómo es que viene a impactar esto internacionalmente en nuestro derecho interno? Pues mira, Adrián, primero, o sea, los casos emblemáticos que tenemos de desaparición forzada es el caso de Alvarado Espinosa y otros contra México, de los más recientes, el caso de Ayotzinapa, pero específicamente el caso de Rosendo Radilla fue el que dio la pauta para que se creara nuestra ley general en materia de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque a partir del 2006-2007, se dio un modus operandi por parte del gobierno militarizando la seguridad pública, que a lo mejor nos hace ruido con algunas cuestiones que están pasando hoy en día. Y pues al respecto, justamente empezaron a suceder muchos casos de desaparición forzada, por lo que se llevaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que la misma Corte Interamericana se decidió pronunciar al respecto. Se fue, digamos, estaba en cocción la ley cuando se emitió esta sentencia del tema de Radilla, pero los estándares principales que se crearon y que son totalmente, digamos, paradigmáticos son las cuestiones de que primero se establece el estándar de una debida diligencia, ¿no? Debida diligencia en la investigación. Obviamente se retoma todo el tema del plazo razonable, de investigar de forma inmediata, pero las cuestiones que cambian o digamos, los nuevos parámetros que nos trae la Corte son tres principalmente. Primero, nosotros sabemos que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario por una sentencia que emite un tribunal competente. Y para ello se necesita acreditar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. Aquí se hace una especie de excepción, no quisiera decir excepción, pero matizada. ¿Por qué? Pero sí. Porque la Corte Interamericana, con este caso, presenta lo que es la prueba circunstancial o la prueba circunstanciada. Es decir, toda vez que el Estado niega la privación de la libertad y la desaparición de la persona, toda vez que literalmente no sabemos dónde está la persona, no sabemos de su paradero, se pueden tomar los elementos, los indicios, igual los testigos, todas las testimoniales y todo lo que sucedió dentro de esta desaparición forzada para justamente hacer una especie o conseguir una prueba prevalente o un conjunto de pruebas prevalentes con esta prueba circunstancial o prueba circunstanciada para obtener la responsabilidad del Estado o, bueno, acreditar la comisión de este delito. Porque es imposible, en comparación a las violaciones de otros derechos humanos u otros delitos, obtener pruebas. Entonces, si no obtienes pruebas, la única forma de acreditar la desaparición forzada termina siendo esta prueba circunstancial, analizar todos estos elementos. Entonces, tenemos la prueba circunstancial, es una especie de matiz, no al principio de presunción de inocencia, pero al estándar de prueba. O sea, yo diría que va más por una especie de prueba prevalente que por una, más allá de todo razonable, por permitir esta prueba circunstanciada o esta prueba circunstancial. Y lo último es que en este delito solamente se puede realizar la investigación bajo una presunción de vida, nunca bajo una presunción de muerte. Entonces, fuera de todos esos elementos, pues terminaríamos o sea, un ejemplo, por ejemplo, en Guerrero, si es tierra caliente, lo que sucedió en Iguala, por ejemplo, todas las circunstancias, independientemente de que hay 80 versiones en Netflix y por parte del gobierno, lados, diferentes políticos, o sea, finalmente hay un contexto que da a entender, ¿no? Hay un contexto que da a entender qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, porque mientras no encontramos a las personas no hay, digamos, pruebas directas, tangibles que nos puedan aportar esos elementos. Y por eso es que la Corte dice, México, estás en una violación generalizada de derechos humanos, estás en una situación constante y permanente de desaparición forzada, tu Estado lo está cometiendo, crea una ley, y por eso es que se crea la Ley General en materia de desaparición forzada. Por eso es que se crea y por eso da estos nuevos estándares la Corte Interamericana paradigmáticos para la materia penal, sobre todo. Ok. Bien, retomando, me voy a enfocar en un punto que me parece desde la opinión algo muy interesante y complicado, en el sentido de que decía Pau,
Para poder llevar a cabo este delito, para poderlo acreditar, se usa la prueba circunstancial, ¿sí? Que esta prueba evidentemente es corroborada entre otros más datos, pero no es una prueba directa. ¿Qué opinas, Diego? ¿Es necesaria o también estaríamos tal vez violentando un tanto el debido proceso bajo esta circunstancia? A ver, en la lógica de este delito en específico es el propio Estado quien lo ha cometido. Y es el propio Estado quien tiene la responsabilidad de investigarlo y sancionarlo en su caso. Entonces, me parece que en el momento en el que la Corte Interamericana introduce la prueba circunstancial, es por esta misma lógica en la que la propia negación de la información es parte del delito. Es decir, es mucho más difícil en un caso de desaparición forzada encontrar las pruebas necesarias para poder tener una condena y posteriormente una sanción, de tal manera que es necesario que exista. A tal grado que, por ejemplo, en el caso de Rosendo Radilla, si no hubiera sido porque iba acompañado de su hijo y por otros testigos que al momento de su detención, el último paradero que encontraron fue el excuartel de Atoyac de Álvarez en Guerrero, al día de hoy no creo que pudiéramos estar hablando de una sentencia como tal. La prueba circunstancial en este caso a mí me parece necesaria y la única manera que podríamos tener para que este tipo de delitos no quedara impune. Ahora, en el antecedente que mencionaba Pau, digo, México conoce el caso Rosendo Radilla ya de memoria, en todas las escuelas lo hablamos, absoluto, pero de hecho fue uno de los grandes antecedentes, fue un decreto en la Alemania nazi llamado Noche y Niebla, firmado por el Supremo Comando del Ejército Alemán, en el que Hitler específicamente en el decreto establecía que bajo cualquier sospecha de oposición podían desvanecer a las personas, por consiguiente negar la información al respecto de su paradero. Es decir, ahí teníamos jurídicamente el antecedente perfecto, que no es sorpresa que el Estatuto de Roma lo haya puesto como un crimen de lesa humanidad por ese antecedente, en el que se configuran todos los elementos que decía Pau. Hay una actuación del Estado o una aquiescencia, inclusive por particulares, y la privación de la libertad junto con la negación de la información. Posteriormente, el caso Rosendo para nosotros ha sido lo que más ha dado revuelo sobre este delito, pero digo, tenemos a Ayotzinapa casi a la vuelta de nuestro pasado y otros casos muy emblemáticos que sugieren o más bien evidencian que México ha vivido bajo este escenario de impunidad que tiene también como antecedente la misma guerra sucia, pero que yo sí diferenciaría y advertiría que no es lo mismo la desaparición forzada del 2006 para acá a la de 1964 para el 2005. Está peor. También, y sobre todo la lógica que tiene es una de las desapariciones forzadas de la guerra sucia tenían objetivos políticos, sociales, que tenían mucho que ver con la repartición de la tierra, con movimientos insurgentes en el sur del país. Estaba identificado quiénes eran los que podían ser víctimas de este delito. Hoy en día ya no está identificado quiénes pueden ser víctimas de este delito. Yo me atrevería a decir que la sociedad completa está en este limbo de en cualquier momento, y esa desconfianza se vive pues, al día a día con la desconfianza de las fuerzas de seguridad pública en las policías, pero sorprendentemente no se vive tanto en las fuerzas de seguridad de los militares. Sus números de confianza son los más grandes de las instituciones del país. Entonces, el delito de desaparición forzada se ha vuelto ya algo cultural, algo social, y que parece, y a mí me inquieta, que pueda ser ya algo normal, que estemos en un proceso de normalización. Sí, como creo todo el impacto de violencia como tal, creo que la sociedad ha transitado de un tema donde antes veíamos en medios de comunicación alguna noticia y evidentemente impactaba, y hoy creo que ya es algo normal. Incluso nos exaltaría no ver, ¿no?, alguna información lamentablemente de este delito. Aparte, un comentario, sí. O sea, hasta suena totalmente ilógico. ¿Por qué debería haber un delito que incluso lo legisla el propio Estado en el que se sancione que el Estado desaparezca a sus ciudadanos? Y que nunca dé el paradero de dónde están. O sea,
es un Estado terrorista, incluso hasta que el mismo Estado lo reconoce, obviamente qué bueno que lo reconoció y qué bueno que está tipificado como delito, pero que el mismo Estado lo reconozca y que sea un delito tipificado y que sea tan concurrente, Sí, o sea, demuestra todo lo que está mal en México, literalmente. Habla de algo que está mal, evidentemente, y yo creo que no es para reconocerse, ¿no? Simplemente es algo complicado. Pero justo llegando a ese tema, ¿cuál es el impacto o tú qué has podido observar respecto de haber regulado esta figura de la desaparición forzada? ¿Cómo ha impactado en la sociedad? ¿Realmente nos ha ayudado a ser conscientes? ¿Realmente ha disminuido este delito? ¿O en los números que se hacen públicos no hay algún impacto en ello? Pues yo creo que sí ha impactado positivamente la regulación, o sea, sobre todo porque tengo que reconocer, aunque acabo de decir que es ilógico que tengamos Que este casi aviento delito, la mesa, ¿no? tengo que reconocer que nuestra Ley General de Desaparición Forzada incluso supera los estándares internacionales, o sea, en cuanto a lo que decíamos del tema de la prueba circunstancial, el tema de la debida diligencia, porque si no se le dice a la autoridad no se acuerda que debe ser diligente en el caso de las investigaciones, el tema del trato especial que se le debe dar a este delito. Por ejemplo, también nuestra ley distingue entre personas no localizadas y personas desaparecidas. O sea, una tiene que ver, la desaparecida tiene que ver con la comisión del delito, la no localizada no tiene que ver con comisión del delito. También, por ejemplo, la distinción que tenemos entre que se prive la libertad por particulares por parte del Estado, que ya es la desaparición forzada. O sea, hay todo un avance y en letritas estamos mucho más avanzados que en la materia internacional y ya cumplimos básicamente con la mayoría de lo que nos exigía en la reparación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que sí se han reducido los casos, sí, porque pues finalmente el hecho de que esté tipificado como delito desincentiva esta conducta criminal, pero también lo normaliza. Eso es lo que no me gusta y va mucho con lo que decía Diego. O sea, el hecho de normalizar esta situación, esto que representa o determina todo lo que está mal en nuestro país, porque, a ver, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, a lo mejor disminuye la conducta criminal, desincentiva al criminal, pero ¿por qué el Estado sigue teniendo que desaparecer personas? O sea, ¿por qué desaparecerlos? ¿No? O sea, es hasta totalmente contrario al mismo objetivo, razón, nacimiento del mismo Estado, el hecho de que tenga esta herramienta. Incluso el reconocerlo también es darnos cuenta que es una herramienta que tiene a la mano el Estado. O sea, eres un periodista, no me caes bien, eres un estudiante, no me caes bien, vas a boicotear algún evento, tu opinión me está causando algún tipo de impacto negativo en mi imagen, te desaparezco. La verdad, por eso yo estoy de acuerdo con todos estos cambios en los estándares de prueba. O sea, porque de todos modos creo que aunque tenemos nuestra legislación y está mucho más avanzada y se han desincentivado la comisión de este delito de alguna forma, creo que nos falta mucho por trabajar. Y ahí nada más como comentario, lo que les hice alusión hace rato, o sea, perdón, pero hoy se quiere dar que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena. Y básicamente la desaparición forzada o esta práctica reiterada, generalizada, sistemática de México, de nuestro país, de cometer desaparición forzada, fue a raíz de una militarización de la seguridad pública. Entonces, literalmente nos estamos ahogando y ni siquiera en un vaso de agua. O sea, literalmente el mismo gobierno es el que se está metiendo el pie solito. Podremos tener una ley siguiendo los estándares internacionales, pero ¿cómo vamos a dejar que la Guardia Nacional esté a cargo de la Sedena? O sea, ya los hicieron carpinteros, plomeros, constructores de aeropuertos, enfermeros casi para vacunar, con el tema del COVID y todo eso. Hay que distinguir y hay que cumplir con los estándares internacionales y nacionales que tenemos para la militarización. Yo creo que ahí está la línea y ahí es lo importante. O sea, el gobierno tiene que ser coherente con sus leyes y tiene que ser coherente con que sí, tenemos un estándar nacional increíble que supera el internacional, pero debemos actuar como tal para ayudar a la sociedad y que culturalmente cambiemos. O sea, es un tema cultural. O sea, ya es normal para nosotros estar platicando de que un estado desaparezca a la gente y que nadie sepa qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, no los encontraron y no los volvieron a ver. O sea, está mal y yo creo que el Estado lo debe ver. Y por el Estado me refiero al gobierno actual, claramente. Ok.
Bien, Diego, ¿qué opinas sobre este tema? O sea, los impactos que hay. Yo creo que siempre va a ser mejor en este sistema legalista que tenemos que algo esté regulado a que no esté regulado. Sí es mejor, como indica Pau, que los estándares internacionales, pero no ha habido un impacto social al respecto. Es decir, seguimos viendo este tipo de casos de desaparición forzada, incluso en temas de impunidad o de justiciabilidad. Y aquí las últimas cifras de ayer del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es de 106.404 personas. Es decir, de un reporte de 1964 al día de ayer tenemos ese total de personas desaparecidas y no localizadas. Ahora, a mí lo que me consternó de las cifras del registro fue que el pico de edad está entre los 15 y 19 años. Estamos hablando de que menores de edad son propensos y sujetos a este tipo de delitos, y claramente se ve en el 2006 el despunte y cada vez mayor y mayor. Hubo a la baja en 2015, pero otro despunte en 2019 y obviamente a la baja un poco, supongo que consideraciones de la pandemia, desconozco. Y ahora, geográficamente, están los estados marcados ya por esta cultura del narco, como Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, como los focos rojos de la desaparición forzada. Es decir, sí hay una lógica entre la militarización, la guerra contra el narco, con este tipo de delitos. Y por el tema de lo impune y lo justiciable, yo sí quisiera puntualizar que no basta con que esté tipificado el delito, no basta con que se realicen las investigaciones, que se dé con los culpables y que se sancione, sino que realmente la sanción tenga como objetivo una reparación integral, es decir, la restitución, la rehabilitación, la indemnización, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Tiene que ser un conjunto para que podamos ir poco a poco como sociedad sobrepasando pues este trágico evento de la historia mexicana actualmente. Ok, bien, pues ya vamos yendo ya a las conclusiones referente a esta situación. Entonces, ¿qué es lo que tú visualizas, lo que tú ves referente a la desaparición forzada con relación a los retos que hay todavía por afrontar? Ok, pues como ya decíamos, ya está la legislación internacional, nuestra legislación nacional, hay voluntad por parte del gobierno, obviamente, para erradicar este tipo de conductas. Yo creo que la clave está en la cultura. ¿Por qué? Constantemente escucho muchas quejas de, ay, otra vez otra noticia de los 43 desaparecidos, ay, otra vez lo de Ayotzinapa, ay, otra vez otra serie, no sé, del caso de Floranzo. La gente se queja por la memoria, cuando en realidad yo creo que eso es lo que soluciona las heridas o las cicatrices que tiene nuestro país. O sea, un tema de justicia transicional, un tema de buscar el derecho a la verdad. O sea, me desaparecieron a mi hijo, no lo encuentro, no tengo idea de dónde está, nadie me dice nada, el Estado se lo llevó, llegaron unos agentes, se lo llevaron, y nadie me hace caso. Entonces estoy desesperada, sufriendo. ¿Qué es lo único que puedo hacer o lo único que podemos hacer para solucionar las entrañas de este problema? Es el derecho a la verdad, buscar el derecho a la verdad. Y es el mismo lema, y el lema tiene mucha trascendencia. O sea, no perdono, no olvido, busco justicia, busco reparación. Porque mientras más normalicemos y mientras más olvidemos todo lo que está pasando, y mientras más series de Netflix tengamos que hacer, es porque ya está normalizado, y ya, ay sí, ya olvídalo, ya pasó, eso fue hace unos años. O sea, no. El derecho a la verdad debe ser también permanente. O sea, debemos seguir buscando cuál es la verdad, para saber quiénes fueron los responsables, para encontrar qué fue lo que sucedió, para encontrar a estas personas, si es que se puede. Y justamente con ello, abrazar la verdad y con esta verdad buscar reparar el daño que se le hizo. Porque no nada más es el daño a los familiares y a los amigos, y a esto voy con que era un delito pluriofensivo, sino que reparar el daño a la sociedad. O sea, la sociedad tiene derecho a saber la verdad, a saber qué fue lo que pasó. Y mientras no sepamos la verdad, mientras no logremos encontrar la verdad, es que no vamos a poder encontrar esta justicia transicional o buscar la justicia transicional. Si olvidamos, si perdonamos, si dejamos todo atrás, se va a ir normalizando y así vamos a incrementar nuestras leyes generales o nuestros delitos que puede cometer el Estado en contra de nosotros. O sea, esto no se trata de eso. Debemos buscar
la verdad, para reparar, no debemos olvidar. Y pues justo debemos hacer este tipo de pláticas, por ejemplo, porque ya es muy normal, o sea, obviamente la nota amarilla, la nota roja es lo que llama más la atención y la gente, pues a veces por morbo, no sé, es lo que más lee, pero es algo que está mal. O sea, aunque ya estemos acostumbrados en nuestro país a saber estas cosas, a leer estas cosas, a conocerlas, la desaparición forzada refleja todo, absolutamente todo lo que está mal en nuestro país. Y de verdad que culturalmente debemos hacer algo para cambiarlo, porque las leyes ahí están. Y ya nos regañó la Corte Interamericana de Derechos Humanos muchas veces y nos va a seguir regañando. Y qué bueno, porque así vamos a mejorar nuestro sistema legal, pero no nada más es eso, sino que es desentrañar y modificar la mentalidad y la cultura que tiene el Estado mexicano. Y por el Estado me refiero también a su población. Yo creo que va por ahí. Ok, bien, pues muchas gracias. Diego, las consideraciones de estos retos que tenemos. Yo creo que al final, digo, no me quiero enredar si debió darse o no la militarización, pero el caos de que se dio y las consecuencias que fue que se haya dado, básicamente es, en un contexto de guerra clásico, pues los de Adrián vienen vestidos de gris y los de Diego vienen vestidos de azul, hay una identificación, nos conocemos, la lógica militar está centrada en eliminar, seguir órdenes y al final conseguir la victoria en la batalla por cualquier medio. Ahora, en el momento en el que en el 2006 se declara una guerra interna, una guerra en donde la ciudadanía y la sociedad estaban inmiscuidas, las lógicas de la guerra clásica ya no aplican tanto, ya no están vestidos de tal o de tal, ya no los podemos identificar y ya no está todo permitido para ganar la guerra. Ahora, ese cambio en las Fuerzas Armadas fue lo que, desde mi perspectiva, psicológicamente ha propiciado que haya habido este tipo de casos de desaparición forzada. No puedes pretender que este tipo de militares, que está bien que sean entrenados así y esa es su labor, tengan ahora una lógica más ciudadana, una lógica de cuestionarse la ética de las decisiones y sobre todo de protección a la misma población. Sin duda alguna, el hecho es que internacionalmente el propio Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada y el Comité de Naciones Unidas nos ha instado a que no debemos tener militares ya en las calles si queremos sobrepasar esto, ¿no? El problema es que es una realidad de México, es algo que no creo que podamos sobrepasar porque normalmente cuando al poder se le entrega un poder es muy raro que lo renuncie. Y esto no es como algo en contra del ejército, algo en contra de las Fuerzas Armadas, de la Marina, no, es algo en contra de aquellos casos que se han dado por esta misma lógica. Sin duda alguna la consternación de Pau en el sentido de no es posible que ahora la Guardia Nacional vaya a estar pues, jerárquicamente inferior por el ejército, es preocupante, pero al final yo creo que, digo, cualquier persona que pueda leer el artículo 21 referido a la Guardia Nacional puede ver que dice que las fuerzas de seguridad pública deberán ser civiles y no sé qué tanto sea que sea civil la Guardia Nacional bajo el ejército, ¿verdad? Y ya quedará a los tribunales y en caso a los mecanismos internacionales, pero el problema, y coincido mucho con Pau, es una enfermedad muy común de los mexicanos es la amnesia. Entonces, sí, lo recordamos mucho, pero en una de esas lo olvidamos y yo pienso que la forma en la que lo olvidamos es cuando lo empezamos a normalizar, cuando lo vemos como algo que sucede y ahora cuando realmente podemos tener una reacción al respecto es cuando el círculo se va haciendo cada vez más pequeño y se está haciendo cada vez más pequeño. No es sorpresa que cada vez conozcas a alguien no tan cercano, pero sí conocido que esté sufriendo alguno de estos delitos por el ambiente de violencia que vivimos. Y sobre todo, para mí todo problema de seguridad es un problema de desigualdad. Entonces, a pesar de que incluyamos las leyes, a pesar de que incluyamos mecanismos de prevención, identificación, investigación y sanción, si persiste la gran desigualdad que persiste en nuestro país, no creo que vayamos a poder pasar esta etapa de la historia mexicana. Y sí, bueno, ¿puedo agregar algo? ¿Sí? Sí. O sea, a mí lo que me preocupa es que el gobierno actual está creando un monstruo que ni siquiera él mismo va a poder controlar. Porque si estamos dando a la Secretaría de Defensa Nacional
la Guardia Nacional, ello implica que a lo mejor no con el gobierno actual, pero con cualquier gobierno, con la fuerza que se le está otorgando, puede dar un golpe de Estado. O sea, a lo mejor el presidente actual no le importa, no le preocupa porque ya va a terminar su sexenio, pero el darle tremendo poder a un animal político, sociológicamente hablando también, como lo es Sedena, después de todo lo que ha pasado, yo creo que es lo más peligroso que puede suceder. O sea, casi podríamos estar gobernados por militares y llegar a ese punto y normalizarlo por completo. O sea, se está creando un monstruo que ni siquiera el mismo Estado va a poder controlar. Y ahí está lo peligroso, porque ahí el Estado es quien decide qué es delito y qué no, ¿no? O bueno, no el Estado, yo sé que la sociedad, porque se regula, pero si estamos gobernados por militares, los militares van a permitir que tengamos regulado un delito en el cual los agentes estatales son los que desaparecen a las personas. No lo creo. En eso que dice Pau, sinceramente, o sea, cualquier manual de qué no hacer para caer en un estado autoritario, Timothy Schneider en su libro Sobre la tiranía dice, desconfía de las fuerzas paramilitares. Y no lo dice nada más porque sí, ¿verdad? Es porque la historia sí nos ha demostrado que una vez que el gobierno tiene esta fusión con el ejército, con las fuerzas armadas, pues no es una buena señal. No estoy diciendo que eso vaya a pasar específicamente en el país, pero estoy diciendo que hay que estar alerta. No tendría sentido nuestra discusión si pasa eso, porque el delito modifican la legislación y obviamente no, o sea, porque el Estado es el que no quiere ser descubierto en este delito, o sea, es el sujeto activo del delito, es el que oculta las pruebas, es el que busca que no se sepa nada de las personas. O sea, este delito no existiría o literalmente sería expulsado de nuestra legislación si obviamente quedamos gobernados por la milicia. O sea, sí, peligrosísimo, ¿no? Complicado. Pero bueno, yo creo que este tema evidentemente nos daría para más. O sea, creo que es también complicado tomar posturas tal vez defendiendo esta figura. Tal vez en algún momento haremos una nueva mesa con ustedes, con alguien que defiende esta militarización para ver qué es lo que opina. Y yo creo que sí, son grandes retos los que se vienen. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar aquí, les agradezco mucho. Y les agradezco mucho a todos nuestros seguidores que nos sigan en nuestras redes sociales, en la página de YouTube, para las siguientes cápsulas que vendremos. Nos vemos en una próxima emisión.